Ok. Perfecto, listo. Muchas gracias, licenciado. Bueno, entonces, Gracias. vamos entonces a iniciar acerca de nuestra clase número 4, ¿correcto? Acerca de cuál es el verdadero papel del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional como organismos multilaterales en el contexto internacional, ¿correcto? Así que miraremos obviamente sobre estos dos organismos que son tan importantes, ¿correcto? Y pues más tarde hablaremos nuevamente de la de pregunta sobre el disparador del debate, ¿correcto? Acerca de un tema que ha sido bastante polémico, ¿correcto? Así que pues lo miraremos y lo chequearemos, ¿correcto? En su momento, ¿listo? Así que empecemos, obviamente, con el punto de partida por parte de ustedes. El aspecto es, tenemos el tema de Banco Mundial. Cuando hablamos de Banco Mundial, Liliana, ¿qué viene a tu mente cuando hablamos de Banco Mundial? ¿Qué concepto tienes o qué idea tienes de lo que es el famoso World Bank o Banco Mundial? Por favor, Liliana Fernández, cuéntanos, por favor. Liliana, hello. No sé, ¿qué pasó con Liliana de pronto? No sé. Bueno, vamos entonces a preguntarle. Estoy aquí, perdón, no podía activar. Uy, el Banco Mundial, a mí como persona, digamos, simple del mundo, el Banco Mundial me suena a préstamo, el Banco Mundial me suena a dólar, el Banco Mundial me suena a poder, Ujú. eh, y también un poco del otro, o sea, del lado del banco, ¿no? Y del lado de la población, del lado de los países, sobre todo nosotros, ¿no? Que somos subdesarrollados, me suena a sumisión. Oh, my God, bueno, es muy interesante ese punto que dice Liliana. Bueno, Liliana, muchas gracias. Gracias por, obviamente, No, por por tu favor. participación. Bueno, muy bien. Bueno, Emilio, ¿cómo vas? Bien, gracias. Sí, Bueno, ahí vamos recuperándonos poco a poco. eso es lo importante. Sí, claro que sí. Emilio, cuéntanos una cosa. Banco Mundial, ¿qué idea tienes tú del Banco Mundial o World Bank, por favor? Eh, de que este es un organismo, Ujú, como su nombre lo indica, a nivel mundial, ujú, que tiene como prioridad, aparte de facilitar los desembolsos o préstamos, porque no son gratis, en ujú, base a proyectos con la finalidad de que cada una de las regiones o países miembros ujú, o afiliados puedan llevar a cabo eh, esquemas que conlleven a su vez a mejorar los niveles de vida de la población o de las poblaciones. ujú. Ok, muy bien. Emilio, muchas gracias, súper. Bueno, muchas gracias por tu participación. Vamos con Angélica Aldana. Angélica, por favor, cuéntanos. ¿Qué idea tienes tú del Banco Mundial o World Bank, por favor? Angélica, hello. Sí, buenas tardes. Es que ¿Cómo estoy estás? muy bajito el volumen y no alcanza a escuchar, pero ahí igual. Sí, buenas tardes a todos. Pues yo tengo entendido pues que es una organización pues a nivel internacional que dice que ayuda económicamente, que combate la pobreza, que ayuda a los sitios, por lo menos promover el desarrollo sostenido en los países. También tengo entendido que tiene financia otros proyectos privados, Ujú, económicos a nivel de vida para inversión emergentes. Pues no tengo mucho conocimiento de esto, pero de todas maneras dice que están organizados por 189 países miembros, ujú, ¿sí? sí, Que ellos toman, es una junta de gobernadores y también de ejecutivos, ¿sí? ujú, Y sí. pues tienen un fondo monetario internacional que ayudan a otros países para cuando ellos necesitan emerger económicamente y que están en un momento, pues pasando un momento difícil de ese país. Y entonces ellos hacen préstamos, ayudan. Ok, perfecto. Angélica, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, creo que el concepto que tienen ustedes sobre lo que es el aspecto del Banco Mundial o World Bank, y es el primer tema que vamos a tomar el día de hoy,
Pues sí, estamos totalmente enrutados, ¿correcto? Muy bien. Vamos entonces a mirar, un momento para darle a admitir a Néstor. Ok, perfecto. Vamos entonces a mirar el concepto del Banco Mundial o World Bank y tenemos que es una organización multinacional especializada en finanzas y asistencia cuyo objetivo es encaminado a lo que es reducir la pobreza, ¿correcto? Eh, sí, se dice que son 189 miembros actualmente por parte del Banco Mundial World Bank y esa creación fue en lo que fue el nuevo orden mundial en lo que es el aspecto económico, que fue obviamente lo que fue Bretton Woods, ¿correcto? En junio de 1944, ¿correcto? Allá en los Estados Unidos, ¿correcto? Uy, un momento. Aquí tiene abierto el micrófono. No sé quién lo tiene abierto. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, obviamente, el punto es que viendo todo lo que había dejado, obviamente, la famosa Segunda Guerra Mundial, todo lo que obviamente había pasado con lo que era la destrucción prácticamente de todo el continente europeo, etcétera, obviamente por esta guerra. ¿Y cuál fue el punto? El aspecto fue crear, obviamente, una organización que lo que se centrara, obviamente, se fuera en lo que es el aspecto de reducir la pobreza, ¿correcto? La sede del Banco Mundial o el World Bank queda en Washington, D.C., ¿correcto? La capital de los Estados Unidos, ¿correcto? Y el Banco Mundial está compuesta por 5 organizaciones. ¿Qué quiere decir esto? El punto es que el Banco Mundial no, por decirlo así, no es solamente el solo banco, sino hay 5 organizaciones que hacen, que conforman lo que se llama el famoso Banco Mundial como grupo del Banco Mundial, ¿correcto? Lo primero es, tenemos el famoso BIRF, ¿correcto? BIRF. Ese es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, ¿correcto? Acá en América Latina, inclusive acá en Colombia, el BIRF en una época tuvo una participación muy importante en todo lo que era el aspecto de infraestructura, apoyo en todo lo que ese aspecto de infraestructura era con el BIRF. Mucha gente preguntaba y decía, estoy con el Banco Mundial, y realmente estaba era con el BIRF, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Por eso muchas veces entraba la gente como en confusión diciendo, espera un momento, el BIRF y el Banco Mundial, bueno, ¿cómo es eso? O sea, la gente entraba en confusión, ¿correcto? Sino lo que la gente de pronto no tenía en cuenta era que el grupo del Banco Mundial está compuesto por estas 5 organizaciones, ¿correcto? Entonces, iniciando con lo que es el aspecto de lo que es el BIRF, que es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Como digo, acá en Colombia tuvo una importancia grandísima hace unos buenos años atrás lo que era el aspecto de intervención del BIRF con respecto a lo que era todo lo que tenía que ver con lo que era la infraestructura, ¿correcto? También tenemos el IFC o el IFC, con lo que es la Corporación Financiera Internacional, ¿correcto? Tenemos así como esto también el AIF, ¿correcto? La Asociación Internacional de Fomento, ¿correcto? Todo esto, vuelvo y digo, ellos hacen que inclusive estudios sobre diferentes aspectos de las diferentes condiciones que tienen los diferentes países miembros, obviamente ¿para qué? Obviamente para lo que es el objetivo por el cual nació obviamente el Banco Mundial, que es el aspecto de reducir la pobreza. Otro aspecto importante es el famoso CIADIX, es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Esto tiene que ver con los ADRs o Alternative Dispute Resolutions, o lo que es el aspecto de lo que son los mecanismos alternativos para la solución de conflictos. Entre ellos estamos hablando de lo que es el arbitraje, ¿correcto? El arbitraje. Entonces, ¿qué sucede? El punto del arbitraje es todo lo que es esta justicia que se puede decir es una justicia privada, ¿correcto? Es una justicia en la cual no hay jueces sino árbitros, ¿correcto? El aspecto para ser árbitro, obviamente hay que tener una experticia muy importante en diferentes temas, ¿correcto? Y lo otro, obviamente, toca certificarse como árbitro ante las cámaras de comercio a nivel internacional, ¿correcto? El punto es que, pues, el arbitraje, pues, no es, el árbitro es como un juez privado, el juez es público, ¿correcto? Y el juez lo que
genera al final, obviamente, o proyecta al final del proceso, ¿correcto? Se llama sentencia, ¿correcto? Mientras que por parte del árbitro es el famoso laudo arbitral, ¿correcto? Es una justicia que es supremamente rápida. Las grandes eh, multinacionales del mundo, por lo general, siempre en lo que es la cláusula compromisoria, en todo contrato está lo que se llama la cláusula compromisoria, que es la manera como van a resolver las controversias. Aquí el aspecto del arbitraje por parte de lo que es el Centro Internacional de Arreglo de Inferencias Relativas a Inversiones, por parte de lo que es los mecanismos alternativos de solución de conflictos o arbitraje, pues tiene una gran relevancia. Grandes empresas llegan allá, obviamente, a tener, obviamente, el arreglo a sus diferencias. Yo pregunto, si Coca-Cola y Pepsi, ejemplo, tienen una diferencia y se van, obviamente, ante el arreglo de un juez público, ¿cuánto tiempo puede llegar a tomar, obviamente, esa decisión, correcto? Eh, para arreglar esa controversia, pues mucho tiempo, muchos años. Yo inclusive acá en Colombia llevé a cabo, tengo un apartamento y lo arrendé, las personas se quedaron prácticamente, no pagaron por mucho tiempo el aspecto del arriendo y terminaron debiendo casi como 50 millones de pesos colombianos en lo que es arriendo. Entonces, ¿qué sucede? Pues me tocó hacer una restitución de bien inmueble arrendado. Eso lo hice pues obviamente por juez público, claro que sí. Les cuento una cosa, ayer me habló el abogado que me está ayudando en el tema, obviamente, y me dijo, eso está al despacho. Lleva como 3 años al despacho, ¿verdad? Puede ser llegar a ver de pronto ser muy lento. El arbitraje es supremamente rápido, es un proceso supremamente rápido. Por eso, importante, la CIADI le ha dado una importancia y una relevancia grandísima a lo que son los mecanismos alternativos de conflictos, especialmente a lo que llamamos nosotros lo que es el aspecto del arbitraje, ¿correcto? Tenemos también lo que es el MIGA, lo que es Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, ¿correcto? El aspecto de garantizar lo que es plenamente lo que son el aspecto de todo lo que tenga que ver obviamente con restructuración, fomento e inversiones obviamente en diferentes partes del mundo, ¿correcto? Por lo cual el Grupo del Banco Mundial se puede decir que es un grupo supremamente sólido. Banco Mundial es supremamente sólido y como les digo, fíjate que tiene diferentes aristas que se dedican a diferentes aspectos, ¿correcto? Pero que lo que busca obviamente, como lo hemos dicho, es obviamente reducir la pobreza, ¿correcto? Tenemos otras instituciones que son bien interesantes como el World Bank Institute, ¿correcto? Que habla sobre programas de aprendizaje, asesoramiento político y asistencia técnica, ¿correcto? Que es supremamente interesante frente a lo que es el aspecto de las proyecciones que tiene el World Bank Institute, obviamente, o el World Bank, o el Banco Mundial para los diferentes países del mundo, ¿correcto? Y el otro es el IEG. ¿El IEG qué es? Es una institución que lo que hace es que evalúa al grupo del Banco Mundial, ¿correcto? Un momento, creo que hay un chat, alguien me dijo algo, un momento. Buenas tardes. Infinix, ¿cómo estás? Buenas tardes, necesito estar en sala. Sí, pero no me parece como si estuvieras por fuera. Ok, listo. No me pareces. Un momento, chequeemos. No, Infinix está dentro, ¿correcto? Muy bien, estás dentro. Entonces, este hace el IEG, hace lo que es la evaluación de la eficacia del 1 al 5, o sea, del BIRF, del IFC, AIF y lo que es la CIAD y la MIGA, ¿correcto? Así que, ¿cómo se dice? Se puede decir que es el que mide, obviamente, cómo ha sido el desarrollo, obviamente, de las 5 organizaciones que componen el Grupo del Banco Mundial, ¿correcto? Tipo de préstamos, correcto, que desarrolla obviamente acá el Banco Mundial, puede ser sobre proyectos, puede ser aspectos sectoriales, institucionales y también de ajuste estructural. Los mayores prestatarios que tenemos frente a lo que es el aspecto del Banco Mundial son México, India, Brasil, Indonesia y Turquía. En la actualidad son los mayores prestatarios que tenemos dentro de lo que es el aspecto del Banco Mundial, ¿correcto? También una pregunta también que sería interesante y es, digamos, México, que es un referente también en América Latina, ¿correcto?
La India, obviamente, que es el país más poblado del mundo hoy en día, Brasil, que es un país inmenso, con una economía inmensa, Indonesia y Turquía, pues obviamente que han sido objeto obviamente de gobiernos supremamente fuertes, de mano dura, sería obviamente dentro de lo que es la pregunta de lo que es el disparador del debate. ¿Será que los mayores prestatarios realmente, que los que vemos ahorita acá en pantalla, realmente han podido combatir lo que es el aspecto de la pobreza? Esa es una pregunta que me parecería muy interesante, obviamente, pero para comentarla más adelante, después de ver lo que es el Fondo Monetario Internacional, ¿correcto? Así que, teniendo en cuenta el Fondo Monetario Internacional, que acuérdense, muchachos, también que estamos hablando que es una agencia de la Organización de Naciones Unidas, ¿correcto? El famoso International Monetary Fund, ¿correcto? Es una organización financiera internacional de la ONU, ¿correcto? Es una agencia de la ONU, en la cual también tiene su sede en Washington, D.C., ¿correcto? El objetivo del Fondo Monetario Internacional es otorgar crédito a los estados y que estos apliquen sus recomendaciones. Importantísimo el aspecto, obviamente, de seguir las recomendaciones que, obviamente, proyecta el Fondo Monetario Internacional para tener, vuelvo a decir, una economía, pues, obviamente más sana, una economía, obviamente, mucho más dinámica, mucho más activa. Y de esa manera, obviamente, también hacer los famosos préstamos blandos del Fondo Monetario Internacional, ¿correcto? Dentro del objetivo también es mejorar la economía de los países miembros y lograr el crecimiento económico, ¿correcto? Mm, lo que hace también este Fondo Monetario Internacional principalmente es prestar dinero a los países que tienen problemas con la balanza de pagos, ¿correcto? Países que tienen problemas con su balanza de pagos, pues obviamente entra lo que es el Fondo Monetario Internacional, obviamente a intervenir, ¿no? Hay países muchas veces que no han de pronto llevado a cabo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, como digamos acá en Colombia pasó con el famoso devaluación gota a gota. Fondo Monetario Internacional en la época de Carlos Lleras Restrepo, fue presidente del año 66 al 70 del siglo XX, un presidente que inclusive fue muy recordado porque todo el mundo lo recuerda como un gran estadista, Carlos Lleras Restrepo, un economista además, era abogado y economista. Este señor eh, el Fondo Monetario Internacional le recomendó al señor Carlos Lleras Restrepo que hiciera una devaluación grande en Colombia. Él no siguió lo que fue esta directriz del Fondo Monetario Internacional. Les digo, qué pena, pero no estoy de acuerdo con ello. Y lo que voy a hacer es la famosa devaluación gota a gota. Eso fue lo que hizo Carlos Lleras Restrepo aquí en Colombia. La famosa devaluación gota a gota en la cual se puede decir que fue algo que en realidad no se sintió ni se resintió demasiado. Fondo Monetario Internacional no le gustó ya mucho, más sin embargo, pues viendo obviamente el prestigio que tenía inclusive Carlos Lleras Restrepo como gran economista inclusive y pues obviamente como un gran estadista que fue, pues al parecer pues le tuvo cierto respeto y bueno, el punto es también cómo se dicen las cosas, ¿correcto? Y fue lo que sucedió acá. Él no siguió obviamente esas recomendaciones. Hay otros países en los cuales de pronto han rechazado lo que son las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. En su momento, no sé si se acuerdan, los balconazos de Alan García en Perú cuando fue presidente en el año 85. Alan García venía de Europa, correcto, de estudiar en Europa, en Francia, y siendo muy joven quedó presidente. En Perú, creo que si no me equivoco, ha sido el presidente más, o uno de los presidentes más jóvenes que ha tenido Perú, ¿correcto? Sin embargo, él llevó los famosos balconazos en lo que fue su primera presidencia cuando estaba muy joven y estaba totalmente en contra del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pues la economía peruana en esa época sufrió bastante y pues obviamente los índices de pobreza fueron altísimos y pues obviamente también tenían grandes problemas inclusive en aspectos de seguridad con el MRTA y lo que era Sendero Luminoso, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? El Fondo Monetario Internacional también ha tenido intervenciones que han sido supremamente destacadas, ¿correcto? Pues creo que han sonado muchísimo, como lo que fue la famosa, el efecto tequila, ¿correcto? El efecto tequila en 1994, que fue la crisis económica de México.
¿correcto? Eh, Le pusieron tequila porque, de verdad, los dejó noqueados prácticamente a todos los mexicanos. Obviamente, lo que sucedió en esta situación. El efecto fue, la causa de esta crisis fue la falta de reservas internacionales acerca de México y el efecto fue la devaluación del peso mexicano. Pero, mejor dicho, fue terrible. ¿Qué pasó? El presidente Clinton, Bill Clinton, que es presidente de los Estados Unidos para la época, solicitó al Congreso de Estados Unidos la autorización de una línea de crédito por 20.000 millones para el gobierno mexicano para que pudiera cumplir, obviamente, con sus diferentes compromisos financieros. Eso fue, obviamente, una intervención altamente destacada por parte, obviamente, del Fondo Monetario Internacional. La otra también, pues, obviamente, ustedes, digamos, Liliana, no sé, pues, obviamente licenciado Boscato, de pronto se acordarán de lo que pasó en el 2001 en la famosa administración de la Rúa, en lo que fue el famoso corralito. También, obviamente, el corralito, tristemente, obviamente recordar ese aspecto del corralito, pero también, obviamente, el Fondo Monetario Internacional, obviamente, hizo intervención, obviamente, para, pues, obviamente, de subsanar lo que había sucedido, obviamente. Sí, fue muy doloroso. Tengo amigos argentinos que adoro con el alma, especialmente también en los Estados Unidos, donde viví gran parte de mi vida y eso fue muy, muy doloroso, ¿verdad que sí? También México, México es un país también que quiero muchísimo y eso fue también, claro que eso fue hace ya, obviamente en el 94, ya hace obviamente un buen tiempo atrás, es más cercano obviamente el del Corralito de Argentina, pero ahí obviamente el Fondo Monetario Internacional intervino. Hay una cosa importante y es importante decirlo, el Fondo Monetario Internacional tiene unos créditos blandos, ¿correcto? Los cuales, pues, son créditos que son cómodos solamente obviamente para pagar, ¿verdad? Y que se puede utilizar en situaciones de emergencia. Acá en Colombia, la única vez que hemos tenido la necesidad prácticamente de prácticamente solicitar esos créditos del Fondo Monetario Internacional fue con la pandemia, lo que fue la crisis del COVID-19. Y yo creo que pues obviamente fue un gran alivio lo que obviamente ese préstamo que hizo el Fondo Monetario Internacional acá en Colombia. El presidente Duque pues tuvo que hacer obviamente echar mano, por decir obviamente, de ese crédito blando por parte del Fondo Monetario Internacional, pero sí, obviamente fue necesario. ¿Por qué? Acuérdense que los países cuando van a hacer su presupuesto, lo hacen es de acuerdo al famoso petróleo Brent, al barril de petróleo Brent. Eh, Me consta que acá en Colombia fueron prudentes, correcto, con lo que, bueno, y los países lo son en el aspecto de ser prudentes con lo que es la proyección del presupuesto, obviamente, para el próximo año. Pues nadie tenía en mente que íbamos a tener una pandemia o una crisis tan terrible como la que sucedió y nadie pensó que ese barril de petróleo Brent iba a caer en el piso. O sea, para nadie, nadie contaba con eso. Así que, pues teniendo ese problema en la balanza de pagos, la Fondo Monetario Internacional intervino, obviamente muchos países, entre esos Colombia, y bueno, pues salimos de la crisis de una manera en la cual creo que no nos fue tan mal lo que fue esa situación. Em, ¿Qué es lo otro? Actualmente el gobierno de Colombia tiene un gobierno en el cual es de un corte progresista, en el cual pues la mayoría de la población no está de acuerdo con todo lo que ha sucedido. Y recientemente pasó algo muy, se puede decir, muy doloroso, que fue el punto de el presidente de Colombia actual, Gustavo Petro, prácticamente les dijo al Fondo Monetario Internacional que esa tarjeta de crédito que tenía Colombia, obviamente, con el Fondo Monetario Internacional, que no la necesitábamos más y la canceló. Creo eso ha sido una crítica grandísima con el presidente de Colombia actualmente. ¿Por qué? Porque pues obviamente esas ventajas que se tienen obviamente al tener esa tarjeta de crédito del Fondo Monetario Internacional, pues vuelvo y digo, es bueno tenerla y es un beneficio, claro que sí. Mas, sin embargo, el aspecto de decir es que no la necesitamos, pues creo que no es tan así. Fondo Monetario Internacional
pues obviamente quedó totalmente estupefacto con la noticia por parte del gobierno colombiano, más sin embargo, dijo, pues bueno, ustedes como gobierno tomaron esa decisión, pues bueno, allá verán ustedes entonces cómo realmente van a lidiar con la situación. Hay un aspecto importante para tener en cuenta y es que el Fondo Monetario Internacional, ejemplo, digamos, en lo que, bueno, en todos los países lo que hace es generar conceptos, claro que sí, pero creo que, digamos, hay países que se duermen en los laureles cuando da un concepto, digamos, el Fondo Monetario Internacional y dice, oiga, espera un momento, el país va bien. Acá en Colombia pasó algo que la gente de pronto no lo entendió. Y dijeron, Colombia creo que al parecer, el presidente al parecer está haciendo un buen trabajo. ¿Pero fue por qué? Por lo que fue la reforma tributaria del presidente Petro, que fue para recoger 23 billones. Recogió 23 billones. Viejo, a todos nos escucharon de una manera brutal. Yo que tengo como, pues soy empresario también, tanto como persona natural como empresario, la escuchada, por decirlo así, o sea, lo que nos quitaron por parte de impuestos fue durísimo. Fue algo que prácticamente, uy, se sintió fuertísimamente. ¿Qué sucede? El punto fue que lo que vio el Fondo Monetario Internacional fue que en Colombia la gente tenía capacidad, o sea, el gobierno tuvo capacidad de recoger todo ese dinero en esa reforma tributaria, que ha sido la reforma tributaria más grande que ha tenido prácticamente en Colombia en toda la historia, ¿no? Yo nunca he pagado tantos impuestos, ni siquiera en Estados Unidos. Me acuerdo cuando estaba viviendo allá, estaba pagando tantos impuestos como los que me tocó pagar acá en Colombia. El punto fue que, por eso fue que el Fondo Monetario Internacional, bueno, la gente tiene capacidad obviamente para pagar esos impuestos, lo que después obviamente desató, pues, gran sorpresa del Fondo Monetario Internacional, oiga, hubo gran capacidad de recoger ese dinero, mas sin embargo, que hicieron la plata. A los 8 meses de haber tenido esa reforma tributaria que ha sido la más grande en la historia de Colombia, el gobierno dijo, es que no hay plata y no hay dinero. Pues prácticamente, al parecer, votaron 23 billones de pesos. Bueno, no sé qué se hicieron al parecer, pero en realidad no se ha visto su inversión, no se ha visto absolutamente nada. Así que el Fondo Monetario Internacional, pues obviamente ya ha puesto los ojos, obviamente, digamos, frente a lo que es el puerto de Colombia, correcto. Y pues bueno, vamos a amanecer y veremos qué sucede, obviamente, con esta situación, correcto. Sin embargo, sí, obviamente genera una preocupación grandísima, correcto. Así que estos dos entes, ¿no? World Bank o Banco Mundial y International Monetary Fund o Fondo Monetario Internacional son supremamente importantes en el aspecto de combatir la pobreza, obviamente, y ayudar a los diferentes países que son miembros, obviamente, cuando tienen problemas en su balanza de pagos, obviamente, para que, obviamente, una economía mucho más sana, ¿correcto? Eso es el punto. ¿Listo? Muy bien. Eh, Teniendo en cuenta, ya son las 3:30, correcto, tal cual como lo hemos hecho en nuestras sesiones, correcto. Vamos entonces inmediatamente con lo que es la pregunta disparadora a debate. Y entonces, dentro de lo que es la pregunta disparadora de debate, tenemos es ¿qué papel jugó el Fondo Monetario Internacional en la pandemia del COVID-19? ¿Correcto? Esa crisis tan terrible, ¿no? Que pues obviamente no sé si a todos acá les dio el COVID, a mí me dio, dizque el suave, pero Dios mío, me sentía morir. Gravísimo esto. Eh, Ver verdaderamente qué papel jugó el Fondo Monetario Internacional en la pandemia del COVID. Y otra pregunta que me parecería importante, obviamente, abordarla sería dentro de los países que son los prestatarios, ¿correcto? Mayores prestatarios, obviamente, el Fondo Monetario Internacional, ¿correcto? Que hablamos de México, India, Brasil, Indonesia y Turquía. Verdaderamente, siendo obviamente los mayores prestatarios, realmente, ¿será que sí se está venciendo a lo que es el famoso fenómeno tristemente llamado pobreza? El aspecto de la pobreza, ¿será que sí se está superando? Esas son dos preguntas que me parecen muy interesantes para desarrollarlas, obviamente, aquí
en nuestra clase como del aspecto mate. Así que bueno, los escucho. ¿Quién nos quiere comentar, por favor? Gracias. Emilio, cuéntanos, por favor. En lo que concierne a la primera pregunta relacionada a el papel que jugó en su momento el Fondo Monetario Internacional en relación a la COVID, yo Ujú, considero que fue preponderante a tal punto de que usted lo manifestaba hace un momento, ujú, los países, sobre todo acá en la región, no estábamos preparados para ese impacto a nivel de salud que conllevaba obviamente grandes desembolsos económicos por la adquisición en su momento, porque no sabíamos inicialmente de qué provenía, cómo la tomaríamos, cómo la trataríamos. Entonces, desembolsos para poder organizar cada país internamente, ¿no? Luego apareció el Fondo Monetario Internacional con la finalidad de poder subsidiar económicamente con la intención de que en el momento que ya salieron las vacunas, obviamente, ujú. poderlas adquirir, no solamente vacunas, sino equipos médicos y contratar personal necesario para la atención de millones de personas. Eso por un lado. Ok. Y por otro lado, en cuanto a la pregunta de los grandes prestatarios, Ujú, yo considero de que al menos lo que es Turquía, Brasil, enfatizo en estos dos porque Brasil, con la enorme población que tiene a nivel mundial, claro, no supera a India, eh, económicamente, aparte de los préstamos que tiene, e industrialmente, Brasil está situado en un nivel muy importante a nivel del mundo. Por algo es parte de los BRICS, ujú, algo es parte de los BRICS, al igual que India. Turquía, recién estuve en un seminario de capacitación sobre lo que representa Turquía actualmente con los ujú, 75 años de relaciones diplomáticas con muchos países de la región. ujú. Y es importante todo lo que está haciendo y todo lo que ha hecho. Eso da síntomas de que ha superado esos escollos a la cual inicialmente, obviamente, solicitó o préstamos para mejorar su calidad de vida de sus ciudadanos. Al resto, yo considero en lo personal que a México, por ejemplo, India, Ujú, pese a haber alcanzado los niveles que ha alcanzado, porque debemos de rescatar que países como India, ujú, Indonesia, tienen cierto poderío en muchos aspectos. Cuando llamamos poderío en muchos aspectos, es de que, por ejemplo, Indone- este, Indonesia, ujú. India, perdón, es un país industrial, Sí. de mano de obra, de maquila, entonces a través de eso ha logrado cosas importantes, pero yo considero que por la enorme población que tiene, no ha logrado superar esos índices que todos aspiran, obviamente, ¿no? Y Ujú, en lo que tiene que ver a México, si bien es cierto, en la región tiene una economía, porque tiene recursos naturales muy ujú, importantes, y eso obviamente para cualquier estado o para cualquier país va a ser una garantía ante los demás. Por ejemplo, nosotros, y volviendo atrás un poquito, lo del COVID, la COVID, eh, en su momento los presupuestos, por decirlo así, o la balanza de pago de cada país, en el caso de nosotros, está supeditada a la venta del barril de petróleo del WTI, que oscilaba, porque eso hay que tomar en cuenta, de que según la calidad del petróleo ujú, es la cotización. ujú, Entonces, acá se había proyectado sobre una venta del barril de $90, sobre eso se hizo la proyección, ujú, pero lamentablemente los precios se dispararon hacia abajo, entonces la balanza de pago fue nefasta y entonces eso contrastó un sinnúmero de situaciones, tanto así de que es ahí cuando se recurre, en este caso, al Fondo Monetario Internacional, ujú.
Claro, ellos aplican su famosa receta, que dentro de ellos los puntos está reducir el tamaño del Estado, una serie de situaciones que la estamos atravesando nosotros, una situación muy difícil, que otros Ujú. países también han atravesado, pero es parte del engranaje, en este caso, de lo que exige el Fondo Monetario. Perfecto, bueno, muy bien. Emilio, muchas gracias por esa participación, muy bien, excelente. Así que, de verdad, totalmente de acuerdo con lo que estás comentando. Y claro, obviamente, como se dice, pues teniendo en cuenta que el petróleo, el barril de petróleo Brent estaba, sí, aquí en Colombia fue entre 60 y, 60 y $80 barril, fue que se hizo el cálculo para el presupuesto del año siguiente, ¿correcto? Para lo que fue el 2020 y pues como tú dices, esa vaina se cayó al piso. Entonces, pues obviamente la balanza de pagos, pues terrible y pues de esa manera obviamente se necesitó el apoyo por parte del Fondo Monetario Internacional. Así que muy bien, muchas gracias Emilio por esa participación. Néstor Jefferson había levantado la mano, estuvo con la mano levantada. Néstor, sí, te escuchamos, por favor, cuéntanos. Sí, buenas a todos. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Ok, cuéntanos, por favor. Sí, sí. Bueno, partiendo desde la primera pregunta, Sí. yo diría que a sabiendas la situación que atravesaron, mejor dicho, que atravesó el mundo global Ujú, durante la pandemia de COVID, ujú, porque todo el comercio mundial se paralizó. Y mejor dicho, muchos países que dependían, y mejor dicho, que dependen del petróleo y ujú, otras actividades, ujú, lo cual puede demostrar la dependencia o la poca diversificación que tienen ya de su economía, fueron afectados enormemente, ujú, puesto que gracias a los préstamos que el Fondo Monetario Internacional otorga, esto pudo, o mejor dicho, dio un poco de oxígeno ujú, a que ellos supieran cómo gestionar tanto el proceso en torno al COVID, de, así como después de la pandemia, ¿no? Esto ujú, ayudó muchísimo. Ahora, respecto a la segunda pregunta, sincerándome que por cuestiones de carencia de información fiable, solo me voy a limitar de una forma resumida. ujú, Eh, yo creo que sobre todo Brasil, especificando, ha superado, porque de hecho hay un informe reciente salido de la ONU que Brasil ha salido de la zona de uno de los países, bueno, de hambre, ¿no? En el mundo ya ha salido. De hecho, el presidente Lula ha dado una iniciativa de propuesta de crear una organización de lucha contra el hambre, y que los, mejor dicho, los que se sientan identificados, las personas más adineradas, que puedan sostener dicha iniciativa a través de sus fondos. ujú, Concretizando que yo creo que todo esto es dependiente, ¿no? ujú, Porque primero hay cuestiones que hay que tener en cuenta. Uno es la misma autonomía que puede tener el país, y otra es a ciertos factores que pueden condicionar que aunque adquiriendo dichos créditos no puedan dar fin del todo a la problemática que les afecta. ujú. Bueno, es todo. Ok, Néstor, wow. Sí, bien interesante también tu punto, así que muchas gracias por compartir. Sí, muy bien. Bueno, vamos a mirar entonces, Néstor y Angélica. Angélica, ¿qué tienes para comentar, por favor? Eh, sí, profe. Bueno, sobre esa problemática, sobre la pregunta qué papel jugó sobre la pandemia, bueno, pues tengo un concepto de que el Fondo Monetario pues desempeñó un papel muy importante en esa entonces, en el tiempo de la pandemia,
ya que estos financió a muchos países Ujú. miembros frente a este desafío que hubo de crisis, porque prácticamente fue crisis que sucedió porque a estos países, a todo hasta nuestro país crucialmente, hizo frente a estos desafíos económicos, apoyó medidas de estímulo también que se llama fiscal, ¿sí? Algo así de ayudar a preparar la recuperación cuando pasó toda esta situación, porque no había fondo monetario ni macro ni micro empresarial, ¿sí? No había ningún movimiento porque todo estaba cerrado, recaído, no había movimiento alguno, entonces no había monetario donde surgir económicamente para pagarle a las personas que trabajaban en el Estado, en el gobierno, la gente. Estaba pasando en los países por una crisis de mortandad y entonces este banco ayudó a los países a prepararse para recuperación económica y a la crisis en la salud, también para que no disminuyeran, no recayeran con esta situación que estaba pasando, mitigó el impacto sobre el empleo, ayudó también, también evitó pues desalojos que habían de empresas, de mucha cuestión de impuestos que estaba sucediendo en las redes comerciales Ujú. y pues se fomentó esta situación, este banco se alió con otros bancos, con otras fundaciones a las cuales ayudaron también a colaborar para que muchos países en el tiempo de esta pandemia no recayeran con tanto, y, o sea, con tanto ímpetu que llegó esta mortandad, esta crisis, o sea, no, pues una preparación que no tenían una preparación, no estábamos o no estaba el Estado, los países preparados para fortalecerse, Ujú. pero entonces con esta ayuda de estas instituciones y esta institución bancaria, pues flotaron, o sea, salieron adelante, crisis económica interna, externa. Ok. Esto pues te entiendo así. Bueno, Angélica, muchas gracias por ese comentario. Hay una cosa importante, sí, para aclarar, y es lo que fue lo que fue la intervenciones por parte de fundaciones, diferentes fundaciones a nivel internacional, pues eso sí no fue por parte, digamos, del banco, ni tampoco del grupo del Banco Mundial, sino también fue por parte de ONGs, distintas ONGs o organizaciones no gubernamentales que estuvieron, obviamente, en ese proceso. Bueno, pero importante. Muchas gracias, Angélica, obviamente por obviamente tu participación. También estamos acá con Julio Eduardo Jiménez. Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Julio Eduardo Jiménez, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Ok, Hola, ¿cómo? hola, Ajá, ajá. hola, hola. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, fuerte y claro. Sí, justo porque sabés que tuve que prender y se me había trabado la puerta de calle, viste, con la cerradura y tuve que desarmar la cerradura, estaba escuchando todo. Oh my Sí, God. estudié esto, en otras cosas, viste, estaba estudiando también de la pandemia, todo eso, viste, y sí, Ujú, una oportunidad muy importante de todo esto que ayudó, viste, al ser humano a sobrevivir, viste, con todas las muertes, con el COVID. Y bueno, y fortaleció a mucha gente, le ayudó, ¿viste? Le pagaban, ¿viste? Le daban una ayuda económica a toda la gente. Muchos países, muchos millones, ¿viste? Hubo de cosas, medicamentos, ¿viste? Y todo. ujú. Así que fue una ayuda muy grande. Aparte, sí, creo que fue, y totalmente de acuerdo con Julio, gracias Julio por tu participación. El aspecto del papel del Fondo Monetario Internacional, correcto, fue sumamente importante en lo que fue esa pandemia, obviamente, que nos golpeó tan fuertemente a todo, prácticamente a todo el mundo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos con Liliana. Liliana, ¿cómo estás? Liliana Fernández. Sí, sí, Bueno, te cuéntanos, Liliana, por escucho. favor. La pregunta que dispara el debate,
lo que fue el papel del Fondo Monetario Internacional en el COVID-19 y también lo que hemos hablado de los mayores prestatarios del Fondo Monetario Internacional como México, India, perdón, del Banco Mundial como México, India, Brasil, Indonesia y Turquía. ¿Será que verdaderamente han podido ser efectivos combatiendo la pobreza? Entonces, esas son las dos preguntas. Cuéntanos, por favor. Sí, 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 yo opino que sí. De hecho, acá en Argentina, como bien decía Julio, se notó muchísimo la ayuda. Pese a que había lo que había dicho al inicio, ¿no? De que nos deja endeudados y lo pienso así, también reconozco, por supuesto que ayuda muchísimo y mucho más en estas situaciones, pero se obtuvo mucha ayuda acá en Argentina y más que, no sé, de común eh, eh, saber que estuvimos de cuarentena, creo que 6 meses. Wow. Entonces, Argentina fue, creo, el país que más tiempo estuvo encerrado, incluso con penas de cárcel. Entonces, se requirió mucho, mucho más la ayuda del fondo, y así se vio. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Liliana, muchas gracias. Muchas gracias por esa participación y bueno, gracias por evidenciar también lo que, digamos, fue en el aspecto de la Argentina. Así que muy bien, ¿no? Vamos con Sebastián Alogo. Sebastián, ¿cómo estás? Acá te veo en la cámara. Muy bien, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? No, no te, tienes el qué? El micrófono lo tienes cerrado. Tienes que abrir el micrófono, por favor, para poderte escuchar. Ah, no te escuchamos, Sebastián. Tienes que activarlo. Un momento. Sebastián, luego. mm, mm, Entonces acá para poder intervenir. Date un momento, por favor. Sebastián, luego. Mm, Ahí te solicité para activar audio. No. ¿Sí, aló? Ahora ¿Se sí. me escucha? Ya, perfecto, sí te escuchamos. Perfecto. Cuéntanos, Ah, por ¿se me favor. escucha? Sí te escuchamos. Dale, Sí, Sebastián, por favor. sí. La pregunta sobre qué impacto fue los préstamos de esos países en cuanto se presentó la COVID. Ajá. Bueno, yo sí creo que fue muy importante para muchos países en los que esos países pudieron haber dado algunos que otros préstamos. Yo sí creo que valió muchísimo para otros países, sobre todo en los que había mucho impacto de muertes. Ujú, total. Pero también creo que ha sido un peso demasiado y muy grande para muchos países, del cual hasta todavía están en proceso de levantarse económicamente. Ujú, Yo creo que ha sido un impacto económico muy fuerte para volver a devolver esos créditos, en los ujú, cuales hasta ahora están sumidos en compromisos muy importantes y que todavía siguen, como por ejemplo en la cuestión de Argentina. Yo creo que ahora mismo también Argentina está sumida todavía en esos problemas económicos, que hasta todavía Estados Unidos está pensando en cómo volver a hacer un préstamo a Argentina para volver a levantarse. wow. Entonces, sí, mientras tanto, sí, señor, porque mientras tanto que es bueno que se haya hecho esos créditos para poder cerrar algunos baches de pobreza que haya venido a asumir más la COVID, pero también yo creo que ha sido un peso económico para muchos de esos países. Ujú. Ese es mi punto de vista y que todavía estos países, como por ejemplo, si digo de Argentina, digo de otros países, el mío tuvimos muchísima suerte que el impacto del COVID no llegó tanto, ¿Cuál es tu aun con país, eso también perdón, tuvimos problemas. Sebastián? Discúlpame, ¿cuál es tu país, Sebastián?
Mi país es Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, ok, perfecto, Sí. muy bien. Entonces, yo estoy viendo que, y ahora mismo con los problemas económicos que está llevando el mundo, con los problemas bélicos, con los problemas de las negociaciones de cooperaciones sur-sur de país a país no funcionan tanto como antes porque no hay fluidez de negocio. Entonces estoy viendo que para levantarse ahora mismo no será tan fácil. Ujú. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Hay un aspecto importante, Sebastián, y te agradezco inmensamente tu participación. Mas, sin embargo, frente a la segunda pregunta, los mayores prestatarios del Banco Mundial, como a lo que hablamos de Indonesia, México, Turquía, correcto, Brasil, listo, India, la pregunta es, ¿será que le están ganando el pulso a la pobreza? ¿Qué opinas tú? Bueno, personalmente, en mi opinión, Ujú, eh, 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 yo creo que mínimamente algo están haciendo, pero ganando el pulso a la pobreza, sinceramente yo no lo veo. ujú, Viendo el contexto económico en el que el mundo está sometido ahora mismo, yo sí creo que los países en los cuales dependen de esos prestatarios están sometiéndose más a más presión económica, ujú, de tal forma que se sumergen más a una economía derivada a la pobreza que al levantamiento económico. ujú. Bueno, esa es mi opinión. Wow, súper bien. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Gracias obviamente, por esa participación. Excelente. Bueno, muy bien. Bueno, me ha encantado. No sé, De Néstor le acuerdo. había levantado la mano. No sé si es porque quiere hacer una réplica de pronto o quiere de pronto decir algo adicional. Néstor, Sí, Néstor. bueno, querría añadir un poco respecto al tema bueno, al punto de vista que el compañero ha tocado Ajá. respecto a la situación de Argentina y que solo, bueno, no es solamente que la situación de Argentina se vio afectado solo por el COVID. Creo que es también por la política interna de organización que ha llevado, porque la situación de Argentina es un arrastre. Creo que, si no me acuerdo mal, es después del mandato de Cristina Fernández, Ujú. que fue la esposa de Néstor, el expresidente. Sí. O sea, creo que es un ciclo, ¿no? Pues, No, o sea, es un tiempo muy largo, no es... ahora, sí, que la situación del COVID lo vino a empeorar más, lo vino a empeorar Vino a más, empeorar. lo vino a empeorar. Sí, Sí, y otra cosa, respecto a esos créditos que dan esas organizaciones, ¿no? Ahora, concretizando Fondo Monetario Internacional, hay otro punto que también está ahí, que muchas veces esos créditos suelen convertirse como una herramienta de presión o política. Y eso suele condicionar mucho a los países y que en resumida cuentas muchos de ellos pierden a veces sí, el hasta su estatus no internacionalmente y se quedan sometidos a los dictámenes sí, de las potencias, como que si muchas veces suele pasar así. ujú. ¿entienden? ¿No? Wow, Ese es el Néstor. problema que muchos países están ahora. Y cuando te prestas mi dinero y no lo puedes pagar, ¿qué haces? Empiezas a hacerme caso y te empiezo a presionar. Y en las cosas que yo necesito que tú hagas, lo empiezas a hacer porque me debes. Un poco no hace, ¿no? Wow. Creo que sí. Impresionante, claro que sí. Bueno, muy bien. Bueno, hay un aspecto importante y es lo siguiente. En la Argentina, obviamente, que es un país que inclusive a principios del siglo XX ya está catalogado para ser una superpotencia mundial. Un país que a mí me impactó muchísimo y me gusta muchísimo. De por sí que las veces que he ido a Argentina ha sido de un gran impacto, me ha gustado y pues tengo muy buenos amigos allá. Él, Eh, el no, punto no, él es, ahora está con el punto es, Venezuela. el punto es, para las personas argentinas que están acá, digamos como Liliana, como Julio Eduardo, ¿correcto? Ya no, ¿Ustedes cuál creen que sea verdaderamente, siendo que es un país tan grande, un país con rico, lo es, ¿verdad? Con tantas ventajas, ¿por qué el aspecto económico desde ya hace mucho tiempo? O sea, tengo entendido, por eso vuelvo y digo, me gustaría que ustedes me lo contaran como argentinos que son.
si es desde la época de Perón, no sé si es desde esa época Juan Domingo Perón, porque fue en los años 50 si no me equivoco, fue eso, 40, 50 del siglo XX, fue que donde empezaron realmente a tener problemas en aspectos económicos. Entonces, no sé si Julio o Liliana nos quiere comentar, por favor. Sí, Hola, buenas. Y sí, yo no era de esa época, ¿viste? Yo soy del 68, Ajá, pero sentí mucho nombrar, ¿viste? Rato. Que Perón, ¿viste? Digamos, hacía muchas obras de beneficencia y ajá. era, ¿viste? Tiraba para el pueblo todo, con su mujer Evita también, ¿viste? Todos tiraban para el pueblo ellos dos. Ajá, es verdad. Evita, que pues obviamente fue una mujer maravillosa, claro que sí, Sí, inclusive líder internacional, ¿no? o Sí, sí. sea, tuvo una contaminación. Totalmente, Julio. Bueno, muy bien. Liliana, ¿qué nos comentas tú como argentina, por favor? sí, yo no soy argentina. ¿Oh, Yo no? soy, no, Oh, my no, God. no, no, mi tono por ahí confunde porque estoy desde muy pequeña. Yo soy paraguaya. Ah, tú eres de Paraguay. Wow. Sí, sí, y la verdad no conozco ni quién es creo que es Santiago, el presidente de ahora, de allá. Pero aquí, según la historia, y hay dos grandes bandos. El peronista, te voy a decir que la época de Perón fue lo mejor, que fue lo maravilloso, que gracias a Perón hoy tenemos jubilación, que gracias a Perón hoy tenemos em, aguinaldo, que no, los países, ustedes creo que no tienen aguinaldo, ¿verdad? Aguinaldo, ¿qué es aguinaldo? Aguinaldo es cada 6 meses, en julio y en Ah, diciembre, la prima. la La prima. empresa te Dos veces al sueldo. regala medio sueldo. Sí, es la prima. Sí, sí lo tenemos. Ah, la tienen. Bueno, muchas cosas se logró y el tema de Evita también, o sea, a Evita la idolatran porque, bueno, ella fue la que llegó a los pobres, la que llegó a los trabajadores. Ujú. Está en la cárcel. Después, Ok. ¿qué, Ah, Santiago? Hello, hablando del tema de los bancos mundiales. Ah, no, Santiago, estás con el micrófono. Sebastián. Sebastián está con Sí, Bueno, el micrófono abierto. estás con el micrófono. Y de bueno, acuerdo. y eso. A ver, Santiago, te doy la palabra, no sé. No sé, Sebastián, te me ¿quieres decir sale mi algo? micrófono. ¿No? Sebastián. Solo tu retoque de energía, güey. Sí. Sebastián, ¿vas a decir algo? Porque estaba hablando Liliana ahorita. Bueno, ¿qué iba a decir? No iba a decir gran cosa, solo que sinceramente yo sí veo que esos bancos nos asfixian muchísimo a los países en los que nosotros vamos a pillar esos créditos. Ujú, Y el compañero que me había precedido había tocado un punto ahí muy importante que ujú, sinceramente yo sí he visto el punto de vista. Eh, cuando estos países hacen que esos bancos nos den esos créditos por alguna situación económica, las potencias esas buscan forma de asfixiarnos e incluso buscan forma de que no podamos pagar esos créditos para tenernos sometidos a su merced. ajá. Sí, es un Entonces, aspecto es una crítica fuerte que se ha hecho sobre este tipo de, digamos, de instituciones y de los famosos créditos, ¿correcto? Con todo y que se tiene el concepto de que son créditos blandos, pero sí se tiene obviamente como esta crítica que ha sido fuerte por parte de muchas personas a nivel internacional, ¿no? Muy bien, Sebastián. efectivamente, Sí, efectivamente. bueno, muy bien, Sí. Sebastián. Ese, Muchas gracias. ese es el medio más grande que existe y el abismo más grande que existe entre países, Ajá, entre comillas, blandos y sí, ante grandes potencias. perfecto. Para mí es como una forma de colonización económica. Wow. Ok, muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, esa Sí, es una percepción así. también que está por muchos países. Ajá. Sí, sí. Entonces, eso es lo que me da como un tipo de mala encima. El único problema que suele haber es que ellos también se aseguran de que no tengáis otra opción. Ujú, Como no hay otra opción, tú te inclinas la cabeza y quieres quitar adelante tu país, tu pueblo, tienes que firmar.
grandes compromisos de los cuales que tú sabes que te vas a volver a hundir. Ajá. Pero bueno, no hay de otra. Solamente que hay que buscar forma de utilizar políticas en los cuales podemos buscar forma. Hay que poner a la población a trabajar, pero democráticamente. Ok, muy bien, Sebastián, muchas gracias por este concepto. Y Liliana, también te quiero agradecer inmensamente nuevamente por tu participación. Hay un aspecto importante, Liliana, ¿tú hace cuánto tiempo vives en la Argentina? 39. ¡Wow! 39, sí, 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 yo hice todo acá, primaria, secundaria, facultad, posgrados, todos aquí. ¡Wow! Súper bien. Sí, Fui de la UBA, de universidades privadas, o sea, pasé ok, por la universidad pública y agradezco muchísimo. muy bien. Mm, Pasé, incluso cuando ya era democracia cuando vine a la Argentina, había pasado la Argentina a la época de los militares, que también había dos grandes bandos, estaba la parte que decía estamos súper bien porque puedo sentarme hasta las 10 de la noche afuera, puedo dejar mi bicicleta afuera, que nadie me la roba, pero estaba también en la otra parte que perdía a sus hijos, a sus sobrinos, a su esposo, porque la opresión era tal que no había grises, o tenías que acatar lo que dicen los militares o desaparecían. ¡Wow! Impresionante. Entonces yo, claro, de hecho mi mamá se fue embarazada a Paraguay a tenerme porque tenía este miedo, ¿no? De los militares, y volvió con Alfonsín, que ya era la democracia. Raúl Eh, Alfonsín. Ujú. sí, con Alfonsín, que ya era la democracia, también, siempre hay dos bandos, hay una parte que la pasa bien y otra mal. Pero con Alfonsín, los que la pasaban bien, fantástico, la democracia, perfecto, pero también había que caminar 20 cuadras para comprar por ahí un pan más barato y después otras 20 para comprar en la carnicería. Ya empezó, digamos, cuando Alfonsín iba terminando